este aumento en la tensión entre Estados Unidos y Caracas, lo que dijo Donald Trump de la autorización de operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano. Estamos con César Paz, él es ex agente del FBI. Estuve revisando ayer, César, varias entrevistas tuyas en donde hablaban justamente de que ya se están realizando este tipo de operaciones bajo el amparo del título 50. Explícanos un poco cómo funciona esto y primero que todo, muy agradecido de tenerte acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y buenos días con todos. Bueno, en primer lugar, el título 50 es una ley que establece el marco legal para el presidente de Estados Unidos para que él pueda ejecutar ciertas misiones encubiertas. El título 50 se basa en 3 actas que fueron pasadas en cuanto a la defensa nacional. Fueron emitidas en el año 1947, en el año 1916, en el año 1950. Son 3 actas que básicamente dieron a luz al título 50, que tiene que ver con la ley de guerra y defensa nacional de Estados Unidos. Una vez más, el título 50 establece el marco legal para que el presidente de Estados Unidos pueda dirigir, pueda ordenar a la CIA y en conjunto a ciertos entes de las Fuerzas Armadas para que puedan ejecutar misiones encubiertas militares en otros países cuando se ha encontrado causa probable o, digamos, la razón o la justificación de encontrar, en este caso, Venezuela o al gobierno de Venezuela como un peligro inminente o un peligro a la defensa de Estados Unidos. César, pero esta operación encubierta ¿sería algo del último tiempo o realmente Estados Unidos lo viene haciendo ya hace varios meses o quizás incluso los últimos años? Todos los presidentes de Estados Unidos han tenido esta autoridad. Me refiero a Venezuela específicamente. Bueno, en Venezuela no puedo dar a conocer ciertas cosas, obviamente, que son clasificadas, pero Estados Unidos y presidentes de Estados Unidos de tiempo en tiempo han emitido ciertas órdenes para que ciertos operativos encubiertos se desarrollen en Venezuela, especialmente operativos que se enfocan en cuanto al narcotráfico o a peligro en cuanto a la defensa nacional de Estados Unidos, porque sabemos que el cartel de los soles, que ya tiene varios años en función, ¿no?, en desarrollo también, el cartel de los soles ha representado un problema para Estados Unidos y para todo el hemisferio, porque de ahí sabemos bien que aunque no se produce cocaína en las mismas cantidades en Venezuela, en las mismas cantidades que se producen en Colombia, a lo largo de la frontera colombo-venezolana existen laboratorios y existe una producción pequeña, pero aún así producción de cocaína y otras drogas. César, ¿en qué consiste una operación o una intervención de la CIA en un territorio extranjero? La CIA tiene justamente la autorización para poder ejecutar operativos, ya sea de extracción de personas que están en otros países, o como terroristas o narcotraficantes que representan un peligro a la seguridad nacional. Y junto con ciertos equipos militares que vienen bajo la autorización de la CIA y bajo el título 50 del Código estadounidense, tienen la autorización para poder entrar o penetrar a otro país y ejecutar ciertas misiones, tanto en Venezuela como en otros lugares del mundo. Esto no se llega a conocer usualmente, es porque son operaciones encubiertas y mucha gente ni siquiera se entera de lo que sucede, pero se han ejecutado en el pasado este tipo de operativos. A ver, yo creo que la gran pregunta ahora es ¿qué tipo de operativo va a realizar Venezuela? ¿Es lo que tú llamas la extracción o ya se puede, por ejemplo, hablar de algún tipo de ataque, más que una extracción, un bombardeo, un ataque focalizado, un ingreso, por ejemplo, de fuerzas militares anfibias a través de costas venezolanas? Según tu conocimiento, ¿cuál sería finalmente el escenario más posible dentro de los tipos de intervención que podría estar manejando Estados Unidos? Bien, porque las consecuencias políticas de cada uno de estos son muy distintas.
Sí, no, yo entiendo, pero basado en el marco constitucional, en el marco legal que otorga el título 50, no solamente a Trump, sino al resto de presidentes en el pasado, y basado también en la imputación de marzo del 2023, en la cual 15 miembros del gobierno de Maduro, miembros del cartel de los soles, basado en esta imputación, la DEA tiene derecho de arrestar, o autoridades estadounidenses tienen derecho a arrestar no solamente a Maduro, a Diosdado Cabello, pero a 13 integrantes más. Ahora, ¿cómo se puede llevar a ejecutar eso? Probablemente puede haber una infiltración de equipos de fuerzas especiales para lograr el arresto. Puede haber también una infiltración, puede ser anfibia, bombardeo, no creo que eso vaya a ocurrir. Vamos ordenando, es decir, puede ser una infiltración anfibia. Uno podría pensar que puede haber un desembarco de Marines en las costas venezolanas. Es una posibilidad, pero por lo regular, cuando fuerzas especiales llegan a un país, lo hacen de esa manera, pero también lo hacen a través del aire, ¿no? Los paracaidistas. Pero lo que tenemos que concentrarnos más que nada es no solamente en que estas personas se rindan, sean arrestadas y sean trasladadas a Estados Unidos para enfrentar o presentarse a las cortes judiciales, pero también poder abrir la puerta para la entrega del poder, el poder presidencial, aquellos que deben estar en el poder presidencial. Exactamente. César, ayer conversamos con un asesor de inteligencia de la Casa Blanca y le hacíamos la pregunta directa, si él consideraba o sentía que Nicolás Maduro tenía los días contados en Venezuela. ¿Cuál es tu sensación con respecto a eso? Yo pienso que sí, yo pienso que los tienen contados. Ahora, no sé si todos saben, pero hay dos equipos de negociaciones, tanto de Estados Unidos como de Venezuela. Ellos han tratado de llegar a cierto acuerdo, pero en realidad ese acuerdo, lo que propone Venezuela es un acuerdo ridículo, porque quieren básicamente salir de Venezuela, irse a otro país y que no les toquen a ellos, no toquen los bienes, no toquen el dinero o el oro que están sacando o que han sacado de Venezuela a otros países. Entonces, quieren que la imputación se cancele, la imputación que fue celebrada en marzo del 2023. Entonces, estamos hablando de un acuerdo que solamente beneficia a los criminales, ¿no? A aquellos que han sido encontrados culpables. Ya, pero es que eso no sabíamos. Hay una mesa de negociaciones donde Estados Unidos se ha sentado, todo esto secreto, se ha sentado con algunas, y no sé si líderes, pero personas influyentes del gobierno venezolano, donde se han ofrecido cosas mutuamente. Y la oferta de Venezuela es muy baja. Es que yo creo que eso es una gran revelación la que nos está haciendo César. No sabíamos de eso. Claro, pero además en un contexto con una baja credibilidad de los negociadores venezolanos. Recordemos que estuvieron los acuerdos de Barbados, que la comunidad internacional se sentó, que ahí se dijeron que se iban a hacer elecciones libres, que se iban a respetar los resultados de las elecciones. Entonces también tienes una persona que negocia, que tiene una cero credibilidad. Yo le quería preguntar a César acerca de nuevamente de la operación encubierta. ¿Es infiltrarse? ¿Es comprar gente, por ejemplo, dentro de los altos mandos, que para que se dé vuelta? Porque uno tiene más bien las ideas de las películas. ¿Cómo opera esto en la realidad? Bien, en primer lugar, el gobierno de Estados Unidos o las agencias estadounidenses no van a dar a conocer detalles, ¿no? Pero por lo regular puede haber una infiltración, ya sea de tierra o ya sea anfibia, hasta llegar a cierto punto. En este caso, no creo que va a ser un contingente pequeño. Yo creo que la temperatura está subiendo en Venezuela, la presión está subiendo y es lo que se debe hacer y dejar, en mi opinión, que estos miembros del gobierno se entreguen y que el poder sea también o sea, entregado. Presionar a la rendición antes de un ataque, digamos. Exactamente, porque Estados Unidos lo ha hecho, y no solamente Estados Unidos lo ha hecho Gran Bretaña, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Alemania. Es un tema que muchas personas, en mi opinión, piensan que es una acción arbitraria que ha tomado el presidente Trump, cuando en realidad hay un marco legal, no solamente del título 50, pero también del título 10. Déjenme explicarlos un poquito. Pero es un marco legal que se da a Estados Unidos a sí mismo. Claro.
Es como Chile, tienen un marco legal para ciertas que tiene que acciones. ver con la autorización que Estados Unidos se da a sí mismo, por ejemplo, para hacer una operación militar en otro país. Eso Correcto. dejémoslo claro, más allá que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela, es un marco legal que Estados Unidos se da a sí mismo y que a sí mismo le permite, por ejemplo, invadir un país. O sea, todos los países realizan, bueno, los países que tienen algún tipo de poder realizan labores de espionaje, nosotros también, etcétera. Pero evidentemente eso rompe también el marco del derecho internacional. O sea, hay límites ahí que juegan. O sea, por más que yo permita una operación de agentes chilenos en un determinado país, eso, si lo descubre el otro país, es una violación al derecho internacional. Pero este juego, y lo voy a llamar juego, porque en realidad es como un juego de ajedrez en cuanto a inteligencia. Todos los países lo hacen, no es que solamente es Estados Unidos, lo hace Alemania, lo hace Perú, lo ha hecho Ecuador, lo ha hecho Colombia. Dígame qué país y les voy a decir que lo ha hecho. Okay. Básicamente es un marco legal que ha sido aprobado por el Congreso estadounidense, no ahora, estoy hablando de hace 60, 70 años atrás, esto viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Data esto como base a 1919. Se ha reformado o se ha actualizado esta ley de guerra y de defensa nacional. Pero para que se aplique el título 50 en esta ocasión, Estados Unidos tiene que encontrarse en cierta posición de ataque, y eso es lo que tenemos en Estados Unidos. Nadie habla de fentanilo, nadie habla de cocaína, nadie habla de que el tren de Aragua, bueno, el tren de Aragua estuvo aquí, ¿no? No, Está aquí, ok. Está en Perú, está en Ecuador, está en Colombia, está en Estados Unidos. Y el tren de Aragua ha llegado a ser el brazo, el verdugo, el ejecutador de diferentes pandillas u organizaciones criminales que existen en Estados Unidos y en México. Cuando X organización criminal debe dinero a otra organización criminal, y me refiero más que nada al cartel de Sinaloa y a Jalisco Nueva Generación, cuando se debe dinero, los que ejecutan el cobro o los que ejecutan la venganza, las muertes, son miembros del Tren de Aragua. Y cuando el Tren de Aragua ha sido creado por el mismo cartel de los soles y en una prisión, y cuando se les escapan y se les va de las manos el Tren de Aragua a Maduro y a sus miembros del cartel de los soles, y llegan no solamente a Chile, a Ecuador, pero van a Estados Unidos, están en Europa, están en diferentes lugares. Entonces, ¿cómo no pensar que en realidad no solo presenta una amenaza nacional para Estados Unidos, pero y para el hemisferio, sino para muchos países también? César, ayer estamos hablando con César Paz. Él es ex agente del FBI. Ayer hablamos con un asesor de inteligencia de la Casa Blanca y uno pensaba que la posibilidad de sacar a Maduro en un cajón era una posibilidad súper lejana, que estaba bajo ninguna circunstancia, pero a medida que van sucediendo los hechos, uno comienza a ver también ciertos datos del discurso que son relevantes, porque para Estados Unidos no están hablando con un presidente, tampoco con un dictador, sino que están hablando con el líder de un cartel de narcotráfico. Así es. Y por lo tanto una acción militar más invasiva está dentro de las posibilidades. Está dentro de las posibilidades. ¿Recuerdan a Noriega en Panamá? Así es. Exactamente, puede ser básicamente ese mismo plan con cierta, obviamente la tecnología hoy en día está muchísimo más adelantada, pero puede ser algo similar. Pero en el caso de Panamá hubo una invasión militar finalmente. Exactamente, que es lo que puede ocurrir aquí en Venezuela también, porque no estamos hablando solamente de la captura de 15 miembros del cartel de los soles que están bajo imputación federal en Estados Unidos, que han sido imputados por un jurado federal, o sea, por miembros, una docena de miembros de la ciudadanía, del pueblo, que han encontrado causa probable que indica que estas personas sí han estado involucradas en narcotráfico. Pero ahí, o sea, a ver, el caso panameño, Panamá. Primero, bueno, había una presencia norteamericana muy importante por la construcción del canal. Recordemos que el canal estaba hecho en dominio de Estados Unidos, había despliegue permanente en Panamá. Panamá es un país mucho más pequeño. A Noriega lo que se hace es finalmente sitiarlo, él termina asilado en la Anunciatura, y ahí hay una imagen que le ponen rock a la Anunciatura día y noche para reventarlo, y finalmente Noriega se entrega. Pero acá estamos hablando de Venezuela. Venezuela es un país mucho más grande que Panamá, territorial y geográficamente más complicado, y independiente que las fuerzas
armadas norteamericanas son, digamos, casi invencibles, digamos, las más potentes del mundo, el ejército venezolano también tiene lo suyo. O sea, una invasión a Venezuela es mucho más complicado que una invasión a Panamá. Entramos a Irak, ¿verdad? Sí, Ok, entramos a Irak, que he estado en Irak, estuve en Irak, fui 2 veces a Irak, a 2 tours a Irak, en el 2004 cuando las cosas estaban bastante, con la temperatura bastante alta, y lo mismo claro, en 2005. pero me imagino que Estados Unidos siempre tiene su evaluación. Irak ha causado también mucho dolor todavía vivo en Estados Unidos, donde también ha habido muchos cuestionamientos a la efectividad que hubo ahí, a si fue acertado o no acertado, a cuál fue la razón que esgrimió finalmente el gobierno en ese minuto para invadir Irak. Entonces, ¿cuánto tiene que medir Estados Unidos hoy día en un concierto internacional bien distinto a la invasión a Panamá? Es decir, hoy día, ¿cuánto costo y cuánto puede desestabilizar finalmente toda la zona una intervención de ese tipo de Estados Unidos en Venezuela? Yo no creo que va a desestabilizar la región o la zona. Yo pienso que más bien eventualmente va a ayudar. Porque ¿quién quiere, hablemos francamente, quién en la zona, quién en Sudamérica quiere al cartel de los soles gobernando a Venezuela? Anoche hablaba con una persona, un venezolano que vive aquí, que nos dio un servicio, brindó un servicio, y le preguntaba, si Venezuela es liberada, ¿tú regresarías a Venezuela? Y me dice, instantáneamente. Y eso lo he preguntado, como viajo tanto por diferentes países, lo he preguntado a muchísimas personas que son venezolanos, incluso gente que vive en Miami, en Florida, y me dicen que sí, que regresarían a Venezuela. Venezuela, recordemos que era básicamente el Estados Unidos de Latinoamérica, cuando no podían en sus propios países salir adelante financieramente. Iban a Venezuela 2 o 3 años y regresaban y estaban muchísimo mejor. Entonces no podemos pensar que una invasión, una infiltración, como quieran llamarlo, una acción militar encubierta o abierta, va a realmente a desestabilizar la zona. Yo creo que eso va a ayudar, pero esto es como dar a luz a un bebé. Hay dolores de parto, pero al fin que viene la bendición de un hijo. Es así como yo lo veo, porque para extirpar ese cáncer que tenemos en Venezuela y que esa influencia venezolana o del cartel de los soles, más claro, repercuta a través de toda Latinoamérica. Aquí en Chile ustedes han sido afectados, lo mismo en Ecuador, Colombia, Argentina, han sido afectados por las decisiones tomadas por este cartel de los soles, no solamente en cuanto a narcotráfico, pero a el resto de la criminalidad, ¿okay? Secuestros, extorsiones, el lavado de dinero, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es algo que tiene que progresar, es algo que es doloroso, es posible que hayan situaciones demasiado delicadas para el propio pueblo, pero en realidad es como cualquier grito de independencia que se ha formado en Latinoamérica, ya sea de Colombia, Chile, Perú, Argentina, de cualquier país. Es doloroso, no es fácil, pero al fin y al cabo hay progreso, hay libertad, hay democracia. Queda claro. Gracias, César Paz, entonces agente de la FBI que ha estado con nosotros hoy día. A ver, ¿por qué está acá César? Porque justo, bueno, nuestra productora periodística Camila Fierro lo contactó y justo él venía a Chile, Argentina también por vacaciones, por lo que tenemos entendido, sí. Está de vacaciones, así que tuvimos la suerte de tenerlo acá. ¿La han visto alguna vez? A ver. Ah, esa es la que muestran en las películas. Eso está bueno, ¿eh? Sí. No, la de las películas no es la verdadera, ¿no? Pero esa sí es. Mira. Ah, está bueno. Chuta. ¿Me la presta? Adam. Imagínate un control en el aeropuerto. ¡Fua! Ahí. Tenía otra luxia ahí en la foto, ¿ah? Sí, un poquito más. Está más joven, ¿no? No, en esa época eras más formal. Ahora estás como más liberado. Es que ahora está encubierto. Ahora está encubierto. Ustedes no saben lo que vino a sacar acá. ahora eres un agente encubierto, de estrella de rock. Muchas gracias por la invitación. Pero, ¿hace cuánto que te retiraste del...? Ya son 15 años. 15 años. Sí, 15 años y ahora tengo mi propia empresa de consultoría. Pero estoy dedicado específicamente a un solo cliente.
en Estados Unidos ya, y con él viajo a diferentes lugares y lo asesoro en cuanto a seguridad. ¿Y puedo saber qué cliente? No. Pucha. Jamás revelaría al Es cliente. decir, tú trabajas hoy día en el tema de seguridad de un cliente. Solamente de un cliente. ¿Y estás acá de vacaciones? ¿Estás por el cliente? Vacaciones. Ah, ya. Ah, pero tampoco te dirías estar con el cliente. Jamás. Bueno, pero yo igual quiero preguntar. Y si quieren saber un poquito más de mí, pueden ir a cesarpaz.net. Ahí está mi sitio web donde hablo de mi historia, Todos de los mi ex experiencia. FBI tienen su plaquita, la Todo. guardan, la y con conservan. esa, bueno, sí, se nos da una copia y con esa credencial podemos portar arma en cualquier parte de Estados Unidos. Basado en una ley que pasaron que se llama HR 218, que da a los agentes federales y locales también autoridad para portar armas.